En una emisión más aquí en MS Corporativo Fiscal Laboral con mis clases contables. Y pues bueno, traemos precisamente un tema muy importante para este 2026 con respecto a la nueva fiscalización SAT 2026. Y pues bueno, de hecho les acabamos de hacer llegar ahí por el grupo todo lo que apenas se publicó el día de hoy, 7 de noviembre, y para eso está con nosotros aquí el doctor Francisco. Muy buenos días, doctor Francisco. Y también, como siempre, el maestro Giovanni siempre ayudándonos desde atrás, aquí a hacer todas las grabaciones y todo para que ustedes puedan tener también el material. Ya saben, en YouTube, en TikTok, nos pueden seguir para seguir conociendo estos temas de momento. Y pues bueno, vamos a comenzar porque la verdad es que es bastante amplio lo que tenemos que tocar con ustedes y para eso les dejo aquí al doctor Francisco. Pues bueno, buenos días, doctora. Muchas gracias por estar nuevamente en otra clase más de MS Corporativo Fiscal Laboral. Hoy vamos a hablar sobre las reformas. Hasta el día miércoles que estamos preparando el material, aún no habían sido publicadas. El día de ayer, 7 de noviembre, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Si me permiten compartir para que lo vayamos viendo el tema de los cambios que se están dando. Muy bien, aquí les voy a mostrar el Diario Oficial de la Federación, donde ya se ve que es lo que les acaba de compartir la doctora en el grupo, en los diferentes grupos, en los diferentes grupos de chat, donde nosotros siempre les damos la información actualizada y precisa de las modificaciones a las normas y en su caso puede ser fiscales, laborales, mercantiles, civiles y de otras índoles, con tal de que conozcan y manejen perfectamente estos cambios. Bien, estamos proyectando el día de ayer 7. Se publica el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2026. Vamos a hablar un poco de ello. El decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Ese es el que nos interesa mucho. Y el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Este lo vamos a obviar toda vez que normalmente los incrementos vienen siendo, aumentan unos puntos, por ejemplo, un peso, 2 pesos a los productos de consumo con calorías altas, refrescos, o sea, por ahí se hablaba del tema de los videojuegos violentos que se les iba a incrementar, se adicionan algunos márgenes, por ejemplo, los cigarros 200%. Entonces, este lo vamos a dar muy rápido, la verdad es que aquí no hay mucho de qué hablar. Sin embargo, nos vamos a concentrar en el tema del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, es importante decir que hasta el día que presentamos el material o hicimos el material aún no estaba publicada, entonces puede llegar a tener algunas diferencias con respecto a lo que ya se publicó. ¿Y esto por qué lo comento? Antes de entrar en detalle el material, lo manejamos en dos partes, que viene siendo lo que es sí, como yo les llamo, los sentimientos de la nación, que viene siendo la exposición de motivos. La exposición de motivos nos dice el por qué se están estableciendo los cambios, en este caso en el tema de fiscal, en el Código Fiscal de la Federación. Eso se los compartimos porque consideramos que es muy importante que conozcan de primera mano el porqué de los cambios. Si nos vamos al diario oficial de la Federación, lo vamos a encontrar así, es decir, los artículos que se reforman, adicionan o derogan, es un poco más complejo entenderlo, donde solo nos dan los cambios. Hasta el día de ayer en la noche que revisé, en el Código Fiscal de la Federación no se han hecho estas modificaciones. Y esto es así porque pues estamos muy prontos a que ellos de primera mano pues ya tengan, ¿no?, las modificaciones. Vamos a revisarlo de una vez en Cámara de Diputados. Si ustedes tendrán a la Cámara de Diputados, también siempre es importante que conozcan la fuente, no se vayan con solo las publicaciones hay muchos especialistas a partir de hoy y en adelante se va a hablar mucho de los temas y cambios fiscales que se avecinan, cada quien va a dar su opinión, su punto de vista, ustedes conózcalos todos, investiguen, revisen, comparen y sin embargo siempre es importante conocer la fuente. Si yo me voy a la Cámara de Diputados y hasta abajo dice Marco Jurídico, Leyes Fiscales, es el primer icono, le doy un clic, y aquí vienen todas las leyes federales vigentes. También por ahí hay otro apartado donde están las leyes derogadas, sin embargo, las que nos interesan obviamente son las vigentes.
En este caso, si me voy al Código Fiscal de la Federación, dice Diario Oficial de la Federación, el 16 de octubre de 2025 fue la última reforma que está publicada. Aquí dice nueva reforma. Entonces, esta reforma que se acaba de publicar el día de ayer, no tardan en subirla y que se modifique este código. Aquí viene, por ejemplo, 16 de octubre de 2025, los cambios que se dan y que ya están publicados en el Diario Oficial de la Federación, muchos de ellos ya se venían arrastrando de tiempo, de tal suerte que ya por fin los hicieron los cambios conducentes y entonces se van a modificar. Voy a poner un ejemplo muy básico. Me parece que es el 17H, solo como ejemplo para que vean cómo y de qué manera se vienen modificando las leyes, en este caso el código, porque ahorita si lo descargan no va a tener esos cambios, entonces va a ser un poquito más complejo el darse cuenta de cómo y de qué manera se tiene que concatenar esos cambios. Aquí, mire, por ejemplo, le voy a ampliar un poquito, es el 17 y habla sobre el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autentificación o firmado de documentos digitales. Podrá solicitar el servicio de admisión tributaria. Entonces, si se alcanza a visualizar con grises, dice, así como de la verificación de identidad de los usuarios. Esta parte, en el nuevas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, ya la quitan, la omiten. Esto era ya un tema inconstitucional. De hecho, aquí dice párrafo declarado inválido por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a acción de inconstitucionalidad notificada para efectos legales de 31 de mayo de 2023. Entonces hacía falta que le quitaran este pedacito. Hasta apenas ayer se publicó y ya no viene este pedacito. Si nosotros nos vamos a las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, encontraremos que en el 17H ya no viene esta parte. Aquí ya lo quitaron. Entonces, esa es la modificación, por ejemplo, una de tantas que se dieron en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, en la exposición de motivos, nos señala por qué se lo quitaron. Obviamente porque ya había una sentencia que dictaba que se tenía que actualizar. Bajo esta premisa, yo siempre les recomiendo, y dentro del material que les dimos, que se lean la exposición de motivos. Son 138 páginas. Sí es una labor titánica en el sentido de que hay que ir concatenando el código fiscal de la federación anterior, las disposiciones o las normas que tienen relación o correlación con estas modificaciones, de tal suerte que hay que tener un entendimiento un poquito más claro. Por eso les comento que en adelante vamos a empezar a ver que todos los especialistas fiscales, abogados, contadores, litigiosos de la materia, comenzarán a dar cursos. Muchos de estos se tendrán que centrar en algo muy específico y otros serán muy genéricos, por ejemplo, como el que les acabo de comentar. Esto estaba más que visto, se tenía que hacer la modificación, ya se hizo y se va a quitar del Código Fiscal de la Federación. Entonces, bajo esta orden de ideas, el Código Fiscal de la Federación, como está actualmente, pues ya sufre estos cambios. Una vez que descargan, por ejemplo, yo acabo de descargar el Código Fiscal de la Federación. Decíamos que la última reforma publicada, por decirlo de alguna manera, es el Diario Oficial de la Federación, el 16 de octubre. Tendríamos que tener, ahora bien, estas modificaciones también es importante comentarlas, ya que estamos hablando de todo esto, surtirán efectos, vamos pues hasta abajo, entran en vigor a partir del 1 de enero de 2016. Luego entonces, estas modificaciones que estamos hablando, seguramente las veremos a partir del 1 de enero. Entonces, siguen vigentes tal cual como están ahorita el Código Fiscal de la Federación vigente. De hecho, aquí nos hacen la referencia, por ejemplo, dicen, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto deberán cubrirse con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto que intervienen en el mismo, por lo que no se autorizan ampliaciones líquidas a los presupuestos de dichos ejecutores de gasto. ¿Qué quiere decir? Que es un ejemplo de cómo sigue vigente el decreto tal cual como está hoy día y va a entrar en vigor todo lo señalado en estas modificaciones a partir del 1 de enero de 2026. Siempre es importante estar revisando todo lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación tiene vigencia de entrada. Entonces, nos vamos siempre, normalmente estar al final y nos dicen, pues mira, esta regla entra en vigor tal fecha, esta entra tal fecha, y así sucesivamente. Por lo que encontraremos algunos cambios que se entran en vigor al día siguiente de su publicación y otras que tienen un periodo más amplio a veces de adaptación. Si ustedes quieren revisar y concatenar estos cambios con
Los anteriores pues, es un poquito más complicado. Normalmente la exposición de motivos también nos apoyan y dicen, bueno, no te preocupes, aquí te voy dando los cambios entre lo como se quiere publicar y cómo debe de quedar, de tal suerte que ustedes ya no hagan esa chamba. Sin embargo, en la exposición de motivos, y eso que quiero que les quede muy claro a ustedes, pueden llegar a tener cambios con respecto a lo que se pensaba o se quería hacer antes. Es decir, ya saben, pasa por un proceso legislativo en el cual se sanciona, se aprueba, se modifica y por fin se publica. Estas publicaciones, por ejemplo, este es lo que se pretendía. Sin embargo, hay que revisar que lo que se pretendía realmente esté publicado. Por lo tanto, este solo es para nivel de estudio y revisar que efectivamente los cambios quedaron como dicen que querían que quedara y no necesariamente nos podemos ir con respecto a lo que se pretendía. Por eso les comentaba yo que es muy importante la fuente. Vámonos al código, aquí ya podemos cerrar esta, ya lo descargamos. Aquí se van a la fuente, por ejemplo, aquí fuimos al diario oficial de la Federación. Si ustedes quieren localizar alguna reforma, bastará con se les pongan acá en el buscador. Por ejemplo, aquí tenemos ley silla, la buscamos y les dará la ley, cuando fue publicado el tema de la ley silla. En este caso, el día de ayer, hoy, 8 todavía no he publicado nada, ¿no? Sábado y domingo normalmente no se publica, hasta el lunes se publicará si hubo algún cambio, todavía no están vigentes, pero por ejemplo, si nos vamos al día 6 de noviembre, nos mostrará los cambios que hubo, y no nada más en temas fiscales, en todos los temas que tengan inercia el gobierno. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, normalmente, por ejemplo, el tipo de cambio, pues aquí se publica, Banco de México, tipos de cambio, y entonces esto nos ayuda bastante para conocer y saber de dónde localizar la fuente de la información. Por eso les comentaba, ustedes vienen aquí, descargan su información y la tienen de primera mano. Nosotros ya lo publicamos aquí en los diferentes chats de MC, pero sí es importante que conozcan la fuente. Luego, un comentario siempre muy importante que les hago es, ¿por qué si se fijan, ahorita ya tenemos publicado la ley de ingresos de la Federación y todavía no está el presupuesto de egresos? El presupuesto de egresos, si yo me voy, por ejemplo, aquí a la Cámara de Diputados, dice 6 de noviembre, con modificaciones en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó el decreto de presupuestos de egresos de la Federación y eh, ya está aprobado. ¿Qué falta? Pues su publicación. Esto no tardará, igual tendrá fecha de vigencia. Ahora bien, ¿qué les anexamos en el material? El proyecto de decreto. En este caso, el proyecto de decreto le vamos a cambiar acá de presupuesto. No es el que está aprobado, todavía falta que lo publiquen, entonces ese es como que creo que lo tengo abierto. Ese es el presupuesto de egresos de la Federación. Este es importante que le den una leída, es bastante amplio, pero que nos dice en qué se van a gastar los dineros, cómo y de qué manera y por qué se están considerando esos cambios. Por ejemplo, si se fijan aquí en la página que les estoy mostrando este comunicado, aquí les van contando cómo fue todo el tema de la sanción, cómo se estuvo manejando, cómo se estuvieron reasignando los rubros, cómo quedó al final, qué se modificó, qué no se modificó. Aquí hay una breve semblanza de los cambios importantes que se aprobó, que se dejó a discusión. En lo particular, en lo general ya está aprobado, en lo particular va a haber algunos cambios todavía pequeños que todavía por ahí se van a estar discutiendo, pero en lo general ya está. Ahora bien, todavía no está publicado, todavía no lo veo publicado, entonces esperaremos a que se publique. Sin embargo, este proyecto de decreto está muy bueno porque nos indica exactamente todo lo que se pretende, ¿no? Asignar en los rubros diferentes, los cambios principales que hubo y el por qué. Siempre es importante el por qué. Aquí, digo, es muy amplio, igual son 171 páginas, prevé todos los cambios y cómo, de qué manera se va a gastar los dineros. Siempre se dice que si no se publica o no se cierra este tema de presupuesto de egresos, no tendríamos presupuesto de egresos para 2026. Ese se tiene que publicar antes del primero de... Tiene fechas para su publicación, no recuerdo si es el primero de enero, pero tiene que ser antes. Ahora bien, sí ha habido ocasiones en las cuales se publica después del primero de enero y no pasa nada. Supuestamente por ahí debe de haber algún problema, sin embargo no pasa nada. Sí ha sucedido que se ha publicado después del primero, del 31 de diciembre de cada año, pero al final no pasa nada. Y también les voy a hacer un comentario importante. Si alguien no sabe por qué la diferencia y por qué se dice que es presupuesto de egresos y por qué sí es ley de ingresos,
En el sentido amplio y coloquial de temas legales, sí es ley el presupuesto de egresos, sin embargo se llama decreto del presupuesto de egresos y la ley de ingresos sí es ley. Aquí hay una tesis muy importante que en resumen, y para no hacerles el cuento muy largo, el presupuesto de egresos no es ley porque no se puede llevar a cabo una acción de inconstitucionalidad que se promueve en contra se resultaría improcedente. Esa es la principal razón por la cual el presupuesto no se le llama ley, aunque proviene de una ley. Sin embargo, por aquí está esta parte. Y luego por acá tengo otra tesis importante, ahorita se las voy a guardar en el material, se lo voy a descargar. Nos habla de por qué el presupuesto de egreso de la Federación es una norma jurídica en sentido formal y material. No se puede, por ejemplo, separar, no se puede decir, pues voy a quitar este rublo, tiene que ser de forma muy precisa, muy amplia, muy genérica, pero esas son dos tesis que quería comentarles ahí para que se las voy a guardar para que las lean. Aquí que encontraremos en el presupuesto lo vamos a comentar muy rápido. Vámonos a la parte donde se destinan los dineros y cómo se van a aplicar. Todo esto es el porqué, ¿no? Todo esto que está aquí es el porqué del presupuesto. Aquí, desde aquí comenzamos. Eso es lo que vale la pena echarle un ojito en qué se va a gastar el dinero, en este caso el gobierno, gasto neto total, son miles de millones de pesos, es muy complicado darnos una idea de la cifra. Sin embargo, veremos los rubros más importantes, el cuánto se va a gastar el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, el Poder Judicial, ¿no? Aquí cuánto se va a gastar el Poder Judicial. Hay unos que me llaman la atención, digo, son bastantes rubros, sin embargo, están los de las tarjetas estas del bienestar, que es un rubro muy importante, ayuda bastante a las personas, sin embargo, sí es muy alta la participación que tiene. Instituto Mexicano del Seguro Social, gasto programable, Instituto Mexicano Social del Estado del Trabajo del IEP, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se fijan, es mucho más el presupuesto para el Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos, la, híjole, pues es complicado, pero es la beca Rita Cetina, me parece la que está yo revisando. Y es importante que le echen una leída a todo esto porque siempre es importante que conozcan en qué se van a gastar y en qué rubros se van a mover los dineros de todos los impuestos y todo lo que se recolecta en todo el ejercicio fiscal. Entonces eso lo dejamos ahí como preámbulo, aún no se publica, todavía no lo veo publicado, sin embargo, denle una leidita, digo, es bastante amplio, pero aquí lo tenemos. Muy bien, este es por un lado. Ese es el decreto, todavía no está, todavía no lo descargo del Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, si le echan una leída, por favor, si tienen alguna duda, lo comentamos ya en particular. Obviamente, 2 horas no nos dan para de revisar todos los cambios y rublos y todo, tanto la del presupuesto, la ley de ingresos, Código Fiscal de la Federación y la ley del IEPS. Derogación para la igualdad entre mujeres y hombres. Vamos a ver por acá. Aquí, miren. Educación pública, beca universal de educación básica Rica Cetina, siendo tres, no sé aquí cuántos serían, miles, millones, 508 millones, 103 billones, 508 millones, 800 mil. Pues bastante lana la que se le resina a la beca universal de educación básica Rita Cetina. De hecho, hay varias, no es la única. Entonces, sí es conveniente que le echen una leída a todo esto. Bueno, ese es el decreto. Vámonos a nuestro material. El material que le habíamos preparado es sobre la fiscalización, el SAT. La intención es dar nuestros comentarios al respecto sobre los cambios que se suscitan. Sin embargo, son bastantes, no los veríamos todos, por eso es que estamos platicando un poquito el tema de los documentos que le estamos anexando y los proyectos y en este caso las publicaciones que ya se vienen dando. En este caso aquí les anexamos en este caso, cómo iba a quedar la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. Esta ya es muy conocida, digo, la verdad es que todo lo que se piensa recaudar, qué rublos, aquí me llamó la atención que están considerando el tema del Mundial, que es para el siguiente año de la participación de México en el Mundial, como un rublo importante para obtener ingresos derivados de esta actividad que va a estar regulada también por el gobierno, entonces ahí también nos definen cuánto se va a recaudar. Es de lo más representativo que encontré. La verdad es que la mayoría de los ingresos que se piensa percibir son muy similares. Hay especialistas en la materia que se dedican a
hacer comparativos con respecto a otros años. Te decía, mira, este aumentó un porcentaje tanto, este se le quitó, este se le puso, se pretende incluir tal partida o se va a presupuestar un aumento de impuestos derivado de esto y esto y esto. Entonces, siempre es importante que le echen una leída completa. Es muy amplia, son 238 páginas, pero se las anexamos con la intención de que al menos conozcan que existe, que ya está publicada y que merece un momento de estudio. Estímulos fiscales, ¿cuáles estímulos fiscales? ¿Cuántos? 60 millones de pesos anuales para efectos del impuesto de la renta. Aquí siempre es importante que nos den cuánto se pretende en materia de estímulos fiscales, porque de aquí va a generarse, por ejemplo, todos los apoyos. En este año estuvo el tema de los recargos, ¿no? De 2023 hacia atrás puede solicitar la extensión de los recargos. Se hablaba que para el ejercicio 2026 iban a incluir, se consideran los recargos y las actualizaciones, porque las actualizaciones también es un rubro importante. No ha habido nada al respecto, se habló así como de un comentario de, pues igual espérate el siguiente año porque se piensa que también van a incluir la actualización de los recargos. Hasta ahorita solo son los recargos, entonces digo, es una cantidad importante, sin embargo, hasta ahí va. Entonces, si se fijan, es el proyecto y ya está publicado en la ley, en el Diario Oficial de la Federación, la ley de ingresos. Entonces, también echen una leidita, no está de más que le den una vuelta para que conozcan todos los cambios fundamentales e importantes. Bien, está el decreto, está la ley de ingresos, están, como les comentaba, el código fiscal y los cambios relativos. Ahorita vamos a comentar rápidamente algunas cuestiones importantes, muy importantes. Se pretendía, como les conté, este material era antes de su publicación, te puede llegar a haber ciertas variaciones, normalmente no, pero puede llegar a haber. Entonces decíamos que en la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio 2026 se pretendía subir la tasa de retención de ICR, incrementada de 0.5% a 0.9% anual. Esto pues, es un incremento bastante amplio, casi el 100% de incremento. Sin embargo, hay que ver la publicación. Iban a mantenerse estímulos fiscales en materia de diésel, autopistas e industria editorial. Procedimiento fiscal, se ampliaba el plazo para cancelación de CFDI hasta el mes de la declaración anual. Este ya es un hecho. Los comprobantes fiscales ya se van a cancelar o se podrán cancelar a más tardar el día que se tenga que presentar la declaración anual. Personas morales, 31 de marzo, personas físicas, 30 de abril. Por consiguiente, todavía podremos, hasta el día de hoy, se pueden cancelar a más tardar el 31 de diciembre. A partir del siguiente año, se podrán cancelar los CFDIs al 31 de marzo. Entonces, nuestra recomendación en ese sentido siempre ha sido que vigilen su buzón tributario. Como se amplía el plazo para cancelación, se dirán, qué bueno, sí, qué bueno para quienes lo quieren cancelar, pero qué malo para quienes no queremos que nos cancelen CFDIs. Entonces, si ustedes no vigilan su buzón tributario y en este caso el módulo de cancelaciones del portal del SAT en facturación, les pueden llegar a cancelar comprobantes fiscales digitales por Internet, lo que es el CFDI, que no quieren que se cancelen. Pero como se amplió el plazo, ustedes no se dan cuenta, no revisan su buzón y entonces les van a empezar a aparecer CFDIs ya no vigentes, es decir, cancelados, y les va a mover temas de IVA y de deducción. Entonces es importante que estén vigilando siempre su buzón. El Código Fiscal de la Federación, nuevas restricciones para la inscripción en el RFC a contribuyentes vinculados a EFOS. Esto se habla de que el SAT se va a limitar en la inscripción a las personas físicas que provengan de una persona moral que ya tiene problemas con EFOS, es decir, que ya están en el 69B, que ya que tienen una sentencia firme o que tienen sus sellos eh, cancelados. De tal suerte es que si tú vienes de una empresa así, ya dices, bueno, pues voy a abrir otra, ¿no? Voy a abrir otra persona moral, voy a ser otra vez socio y como si nada. Hasta el 25, hasta el 2025 se puede. A partir de 2026, el SAT va a revisar la situación fiscal de los socios y si encuentra que provienen de una persona moral que ya trae una situación pues, escabrosa, borrosa, pues en ese momento no nos va a dar la inscripción. Y es más, nos puede mandar una fiscalización, toda vez que ya nos tiene ahí. Sí, así como cuando vamos a hacer una inscripción de personas moral, nos mandan un cuartito y nos quitan las huellas, nos checan las huellas digitales, el iris, después es ilegal,
y de ahí nos tienen encerrados y hasta que activemos el buzón tributario, imagínense ahora con estas nuevas modificaciones, pues desde luego tendremos mayores problemas para aquellos socios de personas morales que ya están en problemas legales. Entonces, es una de las nuevas modificaciones. Se establece como requisito que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, de lo contrario podrán ser considerados como comprobantes falsos. Esto es porque cuando nosotros o la autoridad alegaba que estábamos teniendo comprobantes fiscales falsos, pues desde luego era incorrecto porque la misma autoridad los selló, la misma autoridad los timbró, la misma autoridad nos lo autorizó. Entonces nunca fueron comprobantes fiscales falsos, carecían de materialidad con respecto al Código Fiscal de la Federación o amparaban operaciones inexistentes, pero no eran falsos. Entonces decía la autoridad, "Ah, son falsos", pues se les caía el requerimiento, se les caía las multas, se les caía lo contencioso porque pues nunca fueron falsos. Entonces ahora ya se precisa que no importa que no, o sea, no son falsos, son reales, sin embargo, amparan operaciones inexistentes o que no son verdaderas. De hecho, en la exposición de motivos, esto es una belleza, porque es lo primero que nos habla de la exposición de motivos. Y nos dice, cuando el juez ordenaba la prisión preventiva oficiosa, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, pues no, porque no existía en el ámbito penal, ni mucho menos en el fiscal, un comprobante fiscal falso. Para que fuera falso, pues tenía que manipularlo, ponerle quizás una cadena que no existía, o ponerle ahí un sello digital que ni siquiera se utilizó. ¿Si me entienden? Entonces, como tal, ese sería un comprobante falso. Si tú vas y lo descargas del SAT, pues desde luego no será falso. Aún así lo haya timbrado un PAC, porque los PAC pues también tienen autorización. Entonces, en la exposición de motivos, hasta nos dan una idea a la que se refiere con respecto a verdadero y falso. Además, se precisa que si los comprobantes fiscales no amparan operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales, se consideran falsos. Ahora sí, aclaran esta parte. Dice, en ese sentido, el concepto existente conforme al diccionario de la Real Academia Española se define como que existe en un determinado momento, teniendo como sinónimos afines real, verdadero, cierto, auténtico, material, efectivo, actual, contemporáneo, coetáneo, positivo. Asimismo, el concepto verdadera se define como concepto verdad con sinónimos real, auténtico, cierto, verídico, legítimo, empírico, probado, positivo, exacto, efectivo, evidente, corpóreo y material. De igual manera se entiende como real que tiene existencia objetiva. Los comprobantes fiscales deben contener como requisito operación que existan en un determinado momento, que contengan verdad y que su existencia sea objetiva, ya que en caso contrario será considerados como falsos. Es decir, la materialidad, lo que se viene manejando, convenios BEPS y toda esta cuestión de tratados internacionales, serán falsos cuando no tengan los requisitos de procedencia, es decir, que podamos demostrar que se llevaron a cabo y que fueron ciertos en fecha y en tiempo. Hace poco les compartimos una tesis donde se dejaba en estado de defensión a las personas porque si tú estabas, por ejemplo, cargando material, decía, pues le voy a tomar una foto para demostrar que efectivamente llegó el material y que lo recibí, que mi operación es real, darle materialidad a la operación, esto es la carnita de la operación. Y entonces llegaba, esta operación la hiciste con un EFO, sí, con un EFO. Entonces, ¿qué pasaba? Pues obviamente te llegaba porque aquel decía, no, sus operaciones son inexistentes. Entonces, de suyo y de plano te decían, las tuyas tampoco son reales. Entonces tú demostrabas, decías, bueno, yo sí, mira, aquí está mi fotografía. ¿Qué pasó con esa tesis? Te decía, para que estas fotos sean convincentes, son reales, las tienes que mandar a peritaje. Tiene que ser un perito certificado. Y entonces, pues obviamente, ¿quién manda a peritaje todas las fotografías que pudiesen tener de todas sus operaciones? Decíamos en ese momento que se podría hacer quizás para las operaciones relevantes, pero pues imagínense el costo de estar llevando ante un perito autorizado por la Corte para que todas las fotografías que pretendemos entregar como evidencia, pues tengan peritaje. Sin embargo, por el otro lado, la autoridad dice, ah, pues demuéstrame que tu operación fue real. Entonces, nos tendríamos que empezar a preguntar, ¿qué y de qué manera puedo yo demostrar que mis operaciones son reales con respecto a estas modificaciones? Esto es un parteaguas porque ya no basta con decir, aquí tengo la factura,
que es real, porque te la timbré, no puede ser falsa, es real porque aquí están las fotos, aquí está la orden de compra, aquí están los sellos, aquí está la firma del responsable de almacén, aquí está todo el correo donde yo solicité la cotización, aquí está donde me lo autorizaron, aquí es donde hay otros 3 correos donde yo coticé, porque hasta eso, la autoridad quiere que tengamos cómo demostrar que fue el mejor precio y la conveniencia para nosotros y le tengo que yo explicar esa parte. Entonces cada vez se convierte más complicado el demostrar la materialidad, que la operación fue real, que no fue un fraude. Entonces, como referencia, tenemos que revisar siempre que los proveedores a las cuales nos van a prestar un servicio o nos van a dar un bien no estén en el 69. Tenemos que hacer una revisión de las listas negras, como normalmente se le llama, de tal suerte que nos evitamos un 80-90% de problemas, porque si yo estoy teniendo operaciones con un proveedor que está en el 69, aunque esté desvirtuando, fíjese bien, aunque esté desvirtuando, seguramente también me va a llegar una revisión a mí, me va a decir, oye, es que crees estas facturas, pues échalas para atrás. De hecho, dentro de los cambios que nos están dando hoy día, si nosotros nos detectan que tenemos operaciones con un proveedor que está en el 69B, nos van a dar 30 días para que nosotros corrijamos. Fíjense, habla de que corrección, ni siquiera nos están hablando que nos defendamos. Tenemos 30 días para corregir la situación y echar para atrás la operación. Es decir, fisco, discúlpame, tienes razón, quito mi factura, te pago el IVA y me curo en salud para cuando vengas, pues yo ya no tengo ningún tema, ¿no? Si yo estoy curado en salud. Sin embargo, pues 30 días, pues obviamente es muy poco. La verdad es que aquí, en caso de que la operación sea real, pues tendrán que defenderse, lo cual implica que desde luego tendrán que pagar abogados, tendrán que pagar fiscalistas, tendrán que trabajar de la mano con su contador para poder entregar toda la información que les comento. Entonces esos cambios parecen pequeños, parecen pocos, pero vean todo el impacto que puede llegar a tener en su empresa o en sus locales comerciales. Se establecen como requisito que los comprobantes fiscales amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, de lo contrario podrán ser consideradas como comprobantes falsos. Las autoridades contarán con diversas facultades de gestión y fiscalización para revisar comprobantes falsos, entre las cuales se encuentran un nuevo procedimiento de fiscalización, visita domiciliaria. Es una visita domiciliaria que se pretende sea rápida. Llego, te aviso, aquí estoy. ¿Se acuerdan aquellos que ya son de la vieja escuela? Antes las visitas eran directamente a los locales para revisar que sus facturas fueran, que primero que estén facturando y después que sus facturas fueran reales, porque antes se eran en papel. Entonces llegaban, en ese momento decían, no, no estás emitiendo facturas y te voy a multar, y te multaban. Entonces, más o menos va a ser así. Van a llegar a tu domicilio, van a meterse, van a tener la facultad para entrar directamente a revisar que la materialidad de tus operaciones en ese momento sean reales. Si en ese momento se pretende que en ese momento tú no tienes nada para demostrar en tu domicilio fiscal que ahí se están llevando las operaciones que dices que se están haciendo, en ese momento la autoridad te puede cancelar los sellos digitales. Te los puedes suspender para después cancelártelo. Te va a dar 5 días para defenderte, dentro de los 5 días no te defiendes, entonces pues ya empezarán los procesos o los procedimientos para cancelar tus sellos y en su defecto cancelarte todas las operaciones que estés llevando a cabo y decir, pues no, no me estás desvirtuando, por lo tanto tus operaciones son inexistentes, lo cual es muy, muy grave porque nos dan un plazo muy corto. Imagínense si ustedes dicen que están haciendo fletes y de repente llegan y es una oficina con un escritorio y una secretaria y le dicen, ¿dónde están tus camiones para los fletes? Ah, es que los tengo viajando. A ver, demuéstrame la documental, demuéstrame dónde están. Se dice que ellos van a poder tomar fotografías, video, audio y recabar toda la información que se requiera, algo así como las inspecciones de la Secretaría de Trabajo o las inspecciones que hacen los agentes aduanales, donde en ese momento levantan acta de lo sucedido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y revisar que esas operaciones que estemos facturando sean concordantes con nuestra operación material. Se establece supuestos de cancelación o rescisión temporal de los certificados de sellos digital para emisores y receptores respectivamente, lo que acabamos de platicar. Las autoridades fiscales podrán determinar que los comprobantes fiscales no amparan operaciones existentes, verdaderas o reales en el ejercicio de facultades de comprobación, aun cuando no se hayan agotado el nuevo procedimiento. Es decir, tú tomando el procedimiento anterior hasta que se termine.
Se confirma que el SAT es el único encargado de validar la identidad de los usuarios. Esto sí quedó así porque anteriormente se hablaba de que podían terceros, el SAT se podía valer de terceros para revisar la identidad, para revisar que efectivamente eras tú quien decía ser y darle toda tu información. Hoy día el SAT es el único encargado de validar tu identidad y con eso se protege todos los datos sensibles de los usuarios. Se libera a los contribuyentes personas fijas que tributan en el régimen simplificado de confianza de la obligación de presentar la declaración anual y con ello se modifica todas las disposiciones que hablan sobre la obligación de las personas físicas que tributan en el régimen simplificado de temas de la declaración anual, por ejemplo, en revisiones que presenten la declaración anual o que si tienen saldos a favor, que presenten la declaración anual, ya todo esto se actualiza en las diferentes disposiciones y se quita todo el tema de la declaración anual. Por ahí vi también el tema de las personas morales, régimen simplificado, que se pretende que tampoco presenten declaración anual. Tendríamos que revisar, como digo, apenas ayer se publicó, si ya quedó en firme que las personas morales no van a presentar declaración anual o siguen así y se pretende después hacer ese cambio, es decir, pues 2026 que se presenta en 2027. Acuérdense que esto estamos hablando de cambios a partir de 2026, por lo tanto, al día de hoy sigue con tal cual. Ese es un temita que tendríamos que revisar más adelante. Se establece que los contribuyentes pueden cancelar los comprobantes fiscales digitales más tarde del mes en que se van a presentar. La declaración anual de ICR, eso ya lo platicamos. Se limita la procedencia de la reconsideración administrativa o resolución con créditos fiscales determinados. Esta reconsideración administrativa se refiere básicamente que cuando tú ya tenías una resolución firme y vas con la autoridad y le decías, oye, esa autoridad, tengo una resolución, ¿por qué no la revisas de nuevo? Tu autoridad que la emitiste, y me dices si está bien. Entonces iba al superior jerárquico, la revisaba y decía, sí, procede, o no, mira, tienes razón, nos excedimos y te la voy a cambiar. Aquí ya están limitando cuáles son las resoluciones administrativas que se pretende se puedan reconsiderar. Ya no son todas. ¿Por qué? Porque el abogado de inmediato decía, hay una resolución, la vamos a solicitar que se reconsidere todas, ¿no? Había unas muy sencillas, entonces la autoridad solo nos está dando carga de trabajo. Entonces ya dicen, estas solo son pocas las que vamos a considerar como las que tengan, por ejemplo, multas firmes, pues esas son las que se pueden reconsiderar, no todas. Otro, el plazo para notificaciones relacionadas con los embargos precautorios, embargos de inmovilizaciones, depósitos y seguros y créditos firmes se ampliará de 3 a 20 días. Esto es para la notificación, para darle más tiempo a la autoridad. De hecho, dentro de las reformas, la autoridad lo que está haciendo es buscar ampliar sus plazos de notificación, de tal suerte que no sean tan limitados, ellos tengan un poquito más de tiempo. De hecho, lo vamos a ver más adelante para notificar, porque están muy limitados, entonces ya no les da tiempo por tanta carga de trabajo que tienen y están ampliando sus plazos y están disminuyendo los plazos de los particulares y de los contribuyentes para hacer valer o en su caso, por ejemplo, para dar contestación, lo cual es muy grave porque nos están dejando un plazo muy corto. Yo lo comentaba en otras sesiones. ¿Cómo y de qué manera en 5 días pretenden que tú armes toda tu documental para poder demostrar, por ejemplo, si una operación es real? Entonces, nosotros tenemos que hacerlo desde antes, es decir, estar preparado desde antes para cuando nos lo soliciten. Lo único que tengo que hacer es mandarlo a una carpetita y decir, aquí está toda la información. O en su caso, ustedes siguen manejando papel, pues imprimir toda la documentación, decir, mira, aquí está toda y chécala, ¿no? Que normalmente se las pedirán en electrónico, pocos les pedirán en papel. Se autoriza a las autoridades fiscales el uso de herramientas tecnológicas y facultades de comprobación, es lo que les comentamos. Hay un por ahí lo que platicamos aquí en la exposición de motivos, dice, a que sacan una tesis donde dice, oye, si la SEP ya lo hace con las empresas, las escuelas privadas para revisar que cumplan con todos los requisitos y la SEP tiene herramientas tecnológicas, ¿por qué nosotros no? Lo cual se me hace absurdo porque son dos líneas completamente diferentes. O sea, no, nada tiene que ver la SEP, su forma en que ellos auditan a escuelas privadas con respecto a cómo el SAT hace auditorías. Entonces, si hay una tesis donde la SEP puede hacerlo, pues nosotros también. Y entonces están haciendo uso de herramientas tecnológicas, pretenden hacer uso de herramientas tecnológicas como filmar, grabar, voz, datos, recolectar firmas, todo lo que se puede utilizar de herramientas tecnológicas a favor de la autoridad para en ese momento presentar la geolocalización que se ha peleado mucho. No sé si ustedes sabían, el SAT tiene facultades de geolocalización, es decir, lo puede ubicar a cualquier contribuyente en cualquier tiempo y momento. Acuérdense que tienes los datos de su celular
y pueden localizarlos en cualquier momento. Para aquellos que andan en fuga, acuérdense que los pueden localizar con su celular y porque nosotros dimos esa autorización cuando fuimos a tramitar nuestra fiel. Entonces, eso es parte de las herramientas tecnológicas que tiene el SAT. Se modifica el procedimiento para que la autoridad fiscal cite a los órganos de representación del contribuyente para informarles sobre los hechos o omisiones descubiertos en una auditoría. ¿A qué se refiere con los órganos de representación? A los socios, accionistas, representante legal, consejo de administración o administrador único. Cuando la autoridad llegue a tu casa y te diga, a ver, este contribuyente, ¿quién es el representante legal? No se encuentra. Ah, entonces les voy a dejar un citatorio. Mañana me apersono. Al siguiente día llega. Hoy es representante legal. No se encuentra. Bueno, se va a entender la diligencia con quien se encuentre. ¿Quién es normalmente? El auxiliar contable, el contador. A veces mandamos a la señora que nos apoya en la limpieza. Ay, tú atiéndela, ¿no? Y pues ahí con su INE y ya. Bien, dejan la notificación, el requerimiento y se da por entendido. Después vamos y decimos, ¿qué crees? No me llegó, ¿no? Y ahí se defienden los abogados. Entonces dice la autoridad, primero voy a pedir que me digan quiénes son el consejo de administración o el administrador único, para ellos también citarlos, para ellos también notificarles y decirles lo que estamos encontrando en los informes, hechos o omisiones descubiertos en una auditoría, y que conozcan de primera mano y después no digan, no sabía, ¿no? Entonces, esa parte de modificación ya es una realidad. Se establece que los documentos e información que puedan ser solicitados por la autoridad fiscal en sus facultades de comprobación puedan abarcar la información económica o financiera en el orden, metodología y características que permitan relacionar las operaciones del contribuyente. En la exposición de motivos, y esto es muy importante porque es un tema litigioso, se habla que el contribuyente, mediante defensa, A siempre dice, desconozco, primero dice, desconozco que me haya notificado, desconozco, pues la autoridad está obligada a notificarlo nuevamente y a partir de ahí otra vez empieza todo el proceso. Y dos, dice, cuando le piden la contabilidad, dicen, dame tu contabilidad. Entendemos todos los contadores lo que es la contabilidad, sin embargo, la defensa dicen, pero es que la contabilidad no me especificas y en ningún lado de la ley me especifica a qué se refiere. Y entonces había cierta defensa y echaban para atrás muchos asuntos porque era muy ambiguo el decir, dame tu contabilidad o dame papeles o informes. ¿Cuáles papeles? ¿Cuáles informes? ¿A qué te refieres? No entiendo. Entonces, por ahí, entonces dice la autoridad, vamos a hablar estrictamente de lo que es la información económica financiera con el orden y metodología y características que tú como contribuyente estás obligado a llevar. Entonces, así como tú lo llevas, así tal cual, para calcular el impuesto, así me lo vas a entregar. ¿Por qué? Porque acuérdense que está el tema de la libre autodeterminación de los impuestos. Entonces dice la autoridad, cuando yo llego, te eximo de esa responsabilidad, te quito y yo soy el que va a calcular. Para calcular esos impuestos necesito la información veraz, oportuna y significativa de todas tus operaciones, de tal suerte que entonces cuando yo te lo solicite es con lo mismo que tú lo determinaste. Dámelo igual, dame como tú lo determinaste. Esto es lo que se aclara en estas modificaciones. Se amplía un supuesto para ejercer la determinación presuntiva por depósitos realizados no comprobados a cualquier depósito realizado en una institución financiera, no necesariamente en bancos. Esto es bien importante. Determinación presuntiva por depósitos realizados no comprobados. ¿A qué se refiere? A todos los depósitos que usted no demuestren su materialidad y su procedencia, es decir, una factura que demuestre, que es aportación de capital, que es un ingreso por venta que está parado con una factura. Si es aportación de capital, obviamente tiene que haber una acta y con todos los requisitos. Si es un traspaso entre cuentas, tiene que tener un banco emisor propio y un banco receptor propio. Si es préstamos, tienen que estar documentados y notarizados. Si es devolución de, por ejemplo, de gastos de nuestros colaboradores, entonces deberán estar timbrados en su recibo del colaborador para que no fuera acumulable para este colaborador. Es decir, todos los ingresos que nosotros tengamos tenemos que demostrar de dónde provienen. Si no lo demostramos, entonces la autoridad ya de por sí lo hacía, no quiere decir que no lo hiciera, solo se están reforzando los elementos para que la autoridad pueda presuntivamente decir este depósito, toda vez que no me dijese la procedencia, voy a considerar que es un ingreso en tanto no te defiendas. Entonces, cuidado con todo lo que acabamos de comentar. Se amplían supuestos en el que se pueden solicitar el pago a plazos. Bueno, aquí el pago a plazos es el pago de la que le haces tú a la autoridad, donde solicitas que las contribuciones todas se paguen a plazos.
será improcedente el recurso de revocación cuando se manifieste desconocer el acto de la autoridad que se recurre. Entonces, aquí es lo que platicamos hace un momento. Cuando el contribuyente tiene una notificación, un requerimiento y dice desconocerlo, en ese momento dice la autoridad, como hoy día es una práctica normal el desconocerlo, dice la autoridad, entonces ya será improcedente tu recurso de revocación. Entonces esto se les da más facultades y herramientas a la autoridad para su fiscalización. Se establece un orden de prelación para los medios de garantías, porque hoy día sabemos que hay cierta prelación para las garantías. Entonces dice, primero, por ejemplo, que sea el billete. Cuando no me puedas demostrar el billete para garantizar el interés fiscal, pues te vas al siguiente y al siguiente, al siguiente, pero me tienes que ir demostrando concatenadamente cómo y de qué manera y por qué me vas a garantizar de esta manera. Hoy día se puede no garantizar en un litigio, hay ciertos plazos y ciertos beneficios, entonces lo que se pretende es acortar y decir, forzosamente, es más, termina el juicio y ni siquiera se garantizó. Entonces lo que pretende la autoridad, que se garantice desde el inicio del procedimiento, con tal suerte que la autoridad tenga cómo y de qué manera en su momento cobrar, porque ¿qué pasa? En la exposición de motivos que dice la autoridad, muy bien, como nunca me garantizaron, yo autoridad gané el juicio, gané el contencioso, voy a hacer embargo precautorio, que es el pago, pague, llego y no hay nada, no hay nadie, no hay cómo cobrar. Y entonces ya quedó todo. Entonces todo el esfuerzo de la autoridad quedó en la bandeja. ¿Qué quiere la autoridad? Que al menos decir, como ya me garantizaste el interés fiscal, pues yo voy a cobrarme de ahí. Donde andes no me interesa, no, ya voy a cobrar con la garantía. Y entonces por ahí están amarrando un poquito esa parte de la garantía del interés fiscal. Se elimina la dispensa de garantizar el interés fiscal cuando se interponga recursos de revocación, lo que implica que los contribuyentes deberán garantizar el interés fiscal incluso en sede administrativa, lo que acabamos de comentar. Se adiciona como delito fiscal la declaración de hechos, datos o presentación de documentos falsa en cualquier procedimiento administrativo. Hasta el día de hoy no está tipificado tal cual el delito de documentos falsos. Entonces se pretende la autoridad. De hecho, en temas de penales, se están modificando y el Código Fiscal está reconsiderando actos que anteriormente consideraba que pues, no estaban de acuerdo con las disposiciones fiscales, pero no había multa. No encontramos como tal cuál era la multa. Entonces ya está poniéndole ahí cuál es la multa en caso de. Y en este caso particular que estamos leyendo, ya se pretende que como se incluyan delitos fiscales adicionales a los que ya se contemple para que la autoridad tenga un abanico mayor de posibilidades. En este caso, presentar documentos falsos. Imagínense que ustedes están en un litigio y presentan un documento que tiene un error involuntario. Entonces la autoridad podría presumir que es falso y vincularlos que es un delito fiscal y lo vuelve penal. Entonces hay que tener mucho cuidado con la documentación a partir de 2026 que vamos a presentar a la autoridad, porque podría considerar que son falsos y entonces tiene más elementos para pues meternos al bote. Rescisión temporal de CFDI en hidrocarburos, cuando los CFDI se emitan sin la clave de ingreso correcta. Hoy día no se están poniendo las claves y las autorizaciones en los CFDI de hidrocarburos. Dice la autoridad, como ya me di cuenta, pues ya te voy a sancionar y te voy a restringir temporalmente. Esto también va a pasar con el tema de las rentas. Si en el CFDI de renta no le estoy poniendo la clave catastral, también por ese simple hecho me va a restringir el CFDI. Entonces, toda la documental debe ir perfectamente identificado estas autorizaciones. Y en el caso de la renta, del tema del predio. Permisos vigentes, permiso vigente obligatorio en CFDI, la omisión se considera tráfico ilegal y constituye infracción sancionada en el Código Fiscal de la Federación. Permiso vigente obligatorio en el CFDI, permiso para transportar los hidrocarburos y todo ese tema. Sanción en controles volumétricos al alterar sellos y clausura o seguir operando durante el cierre de sanciones, se sanciona con multas y clausuras. Combate al mercado ilícito de hidrocarburos, se refuerza la fiscalización y el SAT. Obviamente saben que todo eso es por tema de huachicoleo. Plataformas digitales, se habló mucho de este tema, ¿no? De que el SAT iba a poder monitorearnos, la plataforma digital, y después salió una notificación del SAT donde decía, no, nuestra intención no es andarte vigilando, solo queremos saber que las plataformas digitales extranjeras estén cumpliendo. Es decir, ya saben hoy día que para que puedan trabajar en territorio nacional tienen que hacer la retención, expedir primero registrarse, tener una representación legal, expedir el CFI de retención y toda esa cuestión. Entonces SAT le dice, quiero entrar a tus sistemas para verificar que lo estés haciendo.
Entonces por ahí empezó a hablarse de que nos quería vigilar a nosotros. Dices, "Ah, no, 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 a mí no me interesa vigilarte porque para eso te tengo de este lado. ¿Por qué te voy a vigilar por una plataforma digital? ¿Qué información le podría, de las tarjetas con las cuales estoy pagando la plataforma, mi domicilio? Es decir, por ese lado, entonces aclara por ahí la autoridad. Para el IEPS, plataforma digital extranjera que intermedian operaciones grabadas como la venta de videojuegos violentos o para adultos, la plataforma deberán inscribirse en el registro federal. Hoy día ya es así, ¿eh? Designar un representante legal, retener el 100% del IEPS. Lo que pasa es que este era para un tema del IVA. Para el IVA ya está obligada la retención, emitir, entonces ahorita lo están homologando para el tema de IEPS. Tasa de recargos, aquí sí está grave el asunto. Para el ejido fiscal 2026 se propone, como comentamos, este era antes de la publicación, ya está publicado, entonces habría que revisarlo. Un incremento en todas las tasas de recargos. Por mora sube de 1.26 a 1.38, lo que representa un aumento de 0.12 puntos porcentuales. Para convenios hasta 12 meses de 1.32 a 1.42, de 3 a 24 meses de 1.50 a 1.6 y 24 meses de 1.86 a 1.97. Como ven, los préstamos del fisco es lo más caro del mundo, entonces no le presten, páguenle los impuestos que le tengan que pagar, paguen las multas que tengan que pagar, porque todo esto que deban será al infinito. Si ustedes hacen un cálculo de 5 años para acá de recargos, se van sumando los recargos, pum, 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 y multiplican por los meses que deben un crédito fiscal, se va al doble, solo por ese simple hecho, más actualización, más multas, más los recargos, gastos de ejecución y todo lo que le pidan. Entonces es bastante oneroso el tema de los recargos. Bueno, el paquete económico fue presentado al Congreso el 8 de septiembre. La ley de ingresos debe aprobarse el 31 de octubre, el cual ya pasó, ya está publicada. Presupuesto de egresos tiene fecha límite 15 de noviembre, entonces por eso le digo, todavía estamos a tiempo. Aquí está la página donde obtenemos la información. De hecho, aquí también les puse donde tuvimos todo lo que acabamos, este resumen que acabamos de leer. Aquí viene la página para quien guste leerla todo a su esplendor. Iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, que es lo que les pusimos en el material. Siempre lean las iniciativas, siempre léanlas, aunque ya tengamos la ley promulgada, porque la iniciativa les da el porqué. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones al Código Fiscal, proyecto de decreto de presupuesto de egresos, carta del presidente, exposición de motivos, tomos y anexos del proyecto, presupuestos. Para quien tenga tiempo, ahí está todo el material. Y aquí les damos una pequeña semblanza o un pequeño resumen de todo lo que se ha estado publicando, que es lo que ya les pusimos en los grupos y en la carpeta de material, donde entra en vigor el 1 de enero, Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de noviembre, apenas ayer. El Diario Oficial de la Federación publicó en su edición vespertina el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. El pasado 15 de octubre, con 348 votos a favor y 130 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código para normar lo relacionado a los falsos comprobantes fiscales y las consecuencias jurídicas en el caso de realizar cualquier actividad relacionada con los mismos. Aquí están homologando la sanción, como en el REPSE, tanto para el quien emite como para el quien se beneficia, emisor y el receptor. Entonces, esto es lo que hemos estado platicando. Resumen de modificaciones al Código Fiscal. Ese ya es un resumen, porque como les comentaba, LELOP está muy amplio. Estamos hablando en ese contexto, Diario Fiscal de la Federación, sino solo lo que quisiéramos entender así, como cual no lo publican, se les va a complicar un poquito porque tenemos que empezar a concatenar. Por ejemplo, ¿cuál es el artículo 17H? ¿Qué dice? Y ahora cómo va a decir. Y así. Entonces se nos va a complicar. Entonces, aquí con la inteligencia artificial sacamos un extracto de estas modificaciones muy buena. Obviamente, cuando utilicen ustedes inteligencia artificial, verifiquen que la información que le está proporcionando sea acorde con lo que ustedes pretenden. No nada más copien y peguen y ya, sino también revisen. No es malo utilizar la inteligencia artificial. Sabemos que en todas las escuelas dicen, no lo utilices porque la utilizas, te va con feria. Yo digo, si utilícenla, revisen cómo y qué manera están explotando esta información. Por ejemplo, este resumen lo hice en minutos, leí todo. Anoche me puse a leer todas
las modificaciones y lo cual es pues, bastante engorroso y de repente ahí uno se pierde en estar correlacionando. Y cuando uno viene y saca un resumen y lee todo, dice, ah, pues sí, está muy apegado a lo que leí. Entonces es muy bueno como material didáctico porque les da un resumen, un panorama muy amplio. Si solo tenemos 2 horas, pues definitivamente este es el medio que utilizaríamos y dejaríamos un poquito la lectura abstracta de leer todas las modificaciones tal cual como las publican. El decreto consolida un esquema de fiscalización más estricto, se habla de más agresivo y digitalizado. A continuación se presenta un resumen de los cambios más relevantes. Comprobantes fiscales digitales por Internet. Los CFDI se podrán cancelar a más tardar el mes en cual se deba presentar la declaración anual, ya lo platicamos, correspondiente a la ejercicio en el que se expidió el comprobante. Luego entonces, si eso entra a partir del 1 de enero de 2026, la pregunta que yo les hago, los comprobantes fiscales de 2025 se podrán cancelar hasta marzo de 2026, 31 de marzo de 2026, o tendremos las que se podrán cancelar más allá del 31 de diciembre de 2025. Eso se las vamos a dejar de tarea. Definición de CFDIs falsos. Se establece como requisito que los CFDIs amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Artículo 29A, fracción novena. Los comprobantes que no cumplan con ese requisito se consideran falsos. Entonces ya nos aclaran qué se considera como falso. Ya no es falso que no esté timbrado por la autoridad, falso que no reúna los requisitos de veracidad. Se crea un procedimiento de visita domiciliario específico para verificar la existencia de las operaciones. En la orden de visita, la autoridad suspenderá de inmediato la emisión del CFDI del contribuyente. Imagínense que el auditor tenga esa potestad. En ese momento les está suspendiendo la emisión de CFDI y tendrás 30 días, me parece para los terceros. Aquí habría que revisar, según yo son 5 días para que tú puedas demostrar que tus operaciones son reales. Si el contribuyente no desvirtúa la presunción de falsedad, se publicará su nombre y RFC en el portal de SAT y en el diario oficial de la Federación. Imagínense la gravedad. Imagínense en una visita así de inmediato, ya te torcieron y pelas. En ese momento ya manda al otro día, ya no vas a tener CFDI, de sello digital y no vas a poder emitir nóminas, no vas a poder timbrar, no vas a poder retener. No, olvídense. Si el contribuyente, los terceros receptores de CFDI contarán con 30 días naturales a partir de la publicación. Los receptores, o sea, imagínense que le llegó a tu proveedor. ¿Qué pasa con los receptores de todos los CFDIs que está emitiendo esta persona? Pues a todos les va a llegar la notificación que tienes 30 días a partir de la publicación en el diario oficial de la Federación para corregir su situación fiscal. Ahora, ¿qué pasa si no te notifican? Pues tú estás obligado a estar revisando. Tú estás obligado a estar revisando esta lista. Si tú no la revisas y no te das cuenta, la autoridad te va a caer y te va a decir, pues, ¿tuviste sus 30 días? No me notificas. Claro que sí, aquí está el listado, está publicado. Tú lo pudiste haber checado en cualquier momento. Entonces, hay que estar revisando esas listas una vez al mes. En caso de no hacerlo, se les restringirá temporalmente el certificado de sello digital y entonces empieza el litigio. Una duda precisamente ahorita antes de seguir. De hecho, si nos pasamos al anterior, dice, ¿qué pasa sobre la definición clara de la materialidad de las operaciones? ¿Hay algo al respecto? Aquí hay un ejemplo que me gustaba bastante, que a nosotros nos ponía, donde precisamente decía un doctor, decía, a ver, para que sea un pato tiene que tener pico de pato, patas de pato, plumas de pato, y así es como es un pato. Sin embargo, muchas veces nosotros nada más tenemos una pequeña parte de toda la materialidad de las operaciones. Y con esto también hago énfasis para aquellas personas que tenemos REPSE y que no estamos metiéndolas en las informativas cuatrimestrales. ¿Qué pasa si yo le voy a decir a la autoridad, ¿sabes qué? Mi CFDI debería de ser deducible derivado de que yo contraté un servicio especializado. Sin embargo, no hice la pequeña parte de revisar que mi contrato estuviera informado, de revisar a mi proveedor del servicio especializado que estuviera cumpliendo acorde. ¿Le faltaría una parte a la materialidad de esa operación? Claro que sí. ¿Qué tanta la autoridad pudiera meterse y decidir si es o no verídica la existencia de o la materialidad de la operación? Hasta donde ellos quieran. A final de cuentas, ellos están facultados en hacerlo. Y tan es así que lo hemos visto, ¿no? De repente hasta les decimos, o sea, si te llega la autoridad,
dales agüita, dales café, trátalos bien, porque el día de mañana ellos son los que te van a calificar no solamente de la materialidad, sino el debido cumplimiento de todas tus, pues todas tus operaciones, de todos tus pagos, de todos tus comprobantes. Entonces, a final del día, ellos sí están facultados en decir, ¿sabes qué? Para mí, para que sea un pato, es el pico y las patas, y con eso ya es un pato. Otros te van a decir, no, a mí me faltan las alas. Otros te van a decir, yo quiero hasta escuchar que haga cuac, cuac, cuac para que sea un pato. Entonces, con esto también a final de cuentas, no solamente es una pequeña parte de un todo, tenemos que tratar de blindar toda la operación para que precisamente cuando venga la autoridad y nos quiera revisar, diga, ¿sabes qué? Definitivamente está toda la materialidad y por lo tanto sí cumple, ¿no? Sin embargo, aquí adelante, doctor Francisco, con el artículo 5A. Sí, claro. Aquí tenemos el 5A, que es donde la autoridad refuerza la materialidad. En conjunto con el 69B, en el 69B viene el procedimiento, ¿no? Como bien sabemos, para solicitar, determinar en un momento dado, publicarnos en la lista y toda esa cuestión. En el 5A nos habla sobre la razón de negocios, lo que conocemos como materialidad. El 5A hoy día, la utilidad lo maneja con la finalidad de decir, mira, no estás cumpliendo con la razón de negocios, con la materialidad, con el tema de toda la documental que se requiere con la finalidad que tú desvirtúes hechos o omisiones detectados por la autoridad. Este 5A, lo hemos platicado, tiene un pequeño defecto y habla sobre la expresión razón de negocio será aplicable con independencia de las leyes que regulan el beneficio económico razonablemente esperado. Entonces, el beneficio razonablemente esperado habla de razón de negocio. Las autoridades fiscales otorgan los actos jurídicos, dice, los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo se limitará a la determinación de los contribuyentes, sus accesorios y multas correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones y responsabilidad penal. Hay una parte, habla de la temporalidad, y yo les comentaba en clases pasadas, ¿qué es la temporalidad? ¿Qué se refiere que nuestras operaciones sean temporales? ¿No? Entonces encuentro varias justificaciones legales por la cual este artículo está mal diseñado y cuando la autoridad lo pretende autorizar, los abogados lo tiran de suyo. Sin embargo, para manejar lo que es la materialidad, la autoridad utiliza este artículo en particular. Hay un órgano que se supone, un órgano colegiado por parte de la propia autoridad, en la cual va a determinar o va a sancionar esta materialidad. Para ello tendría que tener estas facultades dentro de los órganos del reglamento interior del SAT, lo cual aún no es. Entonces, si existiera este órgano que no existe, ese sería el que sancionara. Entonces, este artículo como que todavía no lo pueden aplicar. Entonces, pueden estar tranquilos, sin embargo, es donde se están reforzando los cambios fiscales en todos esos lagunas que todavía tiene la ley, por decirlo de alguna manera. Pero si la pregunta es en cuál, es en el 5A, lo leemos todo y aquí nos vamos a encontrar lo que estamos hablando sobre la materialidad. Tenemos otra pregunta también con respecto a lo que estábamos platicando sobre la falsedad de las facturas. Dice, si la factura está realizada incorrectamente, entonces será considerada como falsa. Y si es así, ¿hay sanciones entonces? De que es lo que platicamos hace un momento. Decimos, la autoridad dice, me estás aportando como pruebas, ya en un juicio, información falsa, que no es real, ¿no? Que no cumple con los criterios estándares que ellos presumirían, ¿no? Si yo me equivoqué en una factura y yo la corrijo, yo me doy cuenta y, por ejemplo, le puse, ¿qué ha pasado, no? Le puse dólares y eran pesos y yo la aporto como prueba y yo digo, oye, esta factura me equivoqué, no le veo ningún problema. El problema es que yo quiero decir que esa factura era pesos cuando le hice en dólares y la quiera pasar por pesos. Entonces ahí es donde estoy entrando en falsedad. A eso se refiere la autoridad. No que realmente la factura o el documento esté mal, sino que utilice de forma dolosa documental con el fin de obtener un beneficio. De hecho, las disposiciones fiscales normalmente esto es lo que te menciona para que se tipifique como un delito fiscal, que tengas un aprovechamiento doloso, que de mala fe tú quieras sorprender al fisco y no pagar tus impuestos correspondientes. Entonces yo considero que no a ese grado, pero hay que tener cuidado con respecto a cómo y de qué manera presentamos la documental que nos solicita la autoridad. Entonces no es tal cual como que las facturas, todos los
todos los actos que yo estoy haciendo cuando tengo un error, pues ya por eso son falsos o por eso son una documental que me podría presumir la existencia de un delito. Tengo medios de defensa y pues decir si fue un error y me quiero corregir. De hecho, nos dan, antes de que se levante la última acta parcial, nos dan oportunidad de corrección y de pagar y decir, pues amigos, ¿no? Por ahí se habla de un 50% de descuento de la multa si después de que se levantó en la última acta final y antes de que se cierre, yo me corrijo, pues es un 50%. Si es antes, todavía puedo pedir condonaciones. Entonces, sí hay mecanismos y hay tiempos para todo. Restricción y cancelación de RFC de sello digital. Restricción temporal. Se restringe el certificado de sello digital a contribuyentes de régimen simplificado de confianza que omitan 3 o más pagos mensuales en un año calendario consecutivo o no. ¿Por qué? Porque aquí hacen la observación porque el reciclo como que no cae en el supuesto, ¿no? Dicen, pues el reciclo no hay bronca. De hecho, les comento, ven que antes el reciclo tenía la obligación de anual, ya no la tiene, entonces por ahí también se actualizaron todos esos supuestos y entonces por eso solo habla de 3 o más pagos mensuales. Entonces, si es reciclo y aunque estés en cero, no estás presentando tus declaraciones, pues preséntalas porque te pueden restringir tu certificado de sello digital. También dentro de la lectura que hice por ahí, hablando un poquito de este tema, hablan que si tú como contribuyente no tienes operaciones de ningún tipo en los últimos 3 años, te pueden suspender tu registro porque no estás teniendo ningún tipo de operación, no estás recibiendo, no estás emitiendo, no estás haciendo nada. Entonces, la autoridad en automático te puede suspender. Eso lo están haciendo porque quieren limpiar su base de datos, porque tiene bastantes contribuyentes. Van a dar de baja los RFCs de difuntos, después de los 5 años, si no tengas tú ningún movimiento, te van a cancelar tu registro. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Pues volver ahí a inscribirte. ¿Qué pasa si tengo una factura de reciclo y no me hacen la retención? Esta es falsa y digo, no solamente para reciclo, pudiera aplicar para cualquier tipo de honorarios, fletes, etcétera, etcétera. Hoy con las nuevas disposiciones que entrarán en vigor a partir de 2026, no se considera falsa. ¿Por qué? Fíjate, si no te hacen la retención, tú como reciclo, ¿quién es el responsable de hacerte la retención? ¿Tú o tu cliente? En ese caso, el cliente es el responsable de hacerte la retención y quien está obligado a retener y enterar es él. Si a ti no te la hacen, pues ya fregaste, porque, perdón por la palabra, ya fuiste, ya fue él, porque él si llega un requerimiento, a él es al que le van a tener que cobrar esa parte, porque esa parte es solidario responsable. No es falsa porque sí es veraz, es decir, si tu operación es real, pues no es falsa. Ya hablamos de que para que fuera falsa, porque no estaba ni siquiera definido ese tema de cuándo se considera falsa. Sería falsa si no es real, si no se llevó a cabo. Entonces, si sí se llevó a cabo, no cae en el supuesto de falso, por lo tanto, si es un documento que trae un error, sí, y es un error que se puede subsanar, que seguramente si lo detecta la autoridad, lo va a subsanar. Bastará con que tú hagas un CFI complementario con la finalidad de que canceles que está mal, hasta el nuevo, y te puedas acreditar esa retención, pero tendrá que tener tu cliente que enterar. Si él no entera, quien está mal es él porque no te hizo la retención, estando obligado a ello. Espero que con eso quede un poquito más claro la pregunta, Sí, claro, ¿no? la Y de respuesta. hecho, ¿qué es lo que pasa cuando llegan auditorías y precisamente a las personas morales les detectan que no hicieron las retenciones? Dicen, ¿sabes qué? Me las tienes que pagar. Aunque tú no la hayas hecho, fue tu obligación hacer la retención y por lo tanto me la tienes que pagar. Y hay un doble pago de impuestos, porque al final de cuentas tú no te pudieras acreditar y esa retención derivado de que ya fue fuera de tiempo. Entonces, en este caso, tú no te acreditas la retención, pagas y la persona moral, si es que le llega una auditoría, tiene que volver a pagar. Entonces, de todas formas hay que tener mucho cuidado con eso y mejor hacer de forma correcta el CFDI a tratar de evadir o tratar de jugar con la autoridad, ¿no? De que, ay, no se da cuenta, entonces no te quiero retener, no se da cuenta, cobro menos IVA y cosas raras que luego de repente por ahí vemos en los CFDIs, ¿no? Dice, bueno, Claro. soy régimen de confianza, pero otra pregunta, doctor. Ah, sí, sí. Persona física, tengo 2 meses sin operación. ¿Debo presentar declaración en ceros y hasta cuándo debo de hacerlo? Soy régimen de confianza. Sí, mira, el momento que nosotros estamos dados de alta en un régimen, cualquiera que fuere, y tengo obligaciones de presentar declaración, aunque sea en ceros, yo luego les platico aquí en el despacho, le digo, es muy diferente presentar una declaración en ceros, dejar un campo sin información y no presentar, o no presentar la declaración.
Si soy obligado a presentar declaración, aunque no tenga operaciones, las tengo que presentar. La única cuestión que me releva de no presentar declaraciones es solicitar una suspensión. Y entonces en la suspensión, en algunos casos, bueno, en algunas no presentaré algunas declaraciones. El problema es que solo son 3 años y después puedo solicitar otro periodo igual de 3 años y ya después ya no dice la ley qué pasa, es decir, ya no me dan otra oportunidad de suspensión. Si es que no quieres presentar pagos mensuales, definitivos mensuales, pero sí estás obligado a ello. Si tú le pones cero, lo que le estás diciendo a la autoridad es que no tuviste operaciones. Presenta tus declaraciones en ceros. Dices, autoridad, te aviso que no tengo ingresos. Si tú obtuviste ingresos, te fiscalizan y en tu estado de cuenta tienes ingresos, entonces decís, sí tuviste y me dijiste que no, por lo tanto te va la multa. Se podría hasta tipificar como delito fiscal porque estás mintiendo. Si lo dejo sin información, por ejemplo, si es un campo donde puedo optar por no poner información y no pongo nada, entonces simple y sencillamente estoy diciendo que no hay nada. Yo pongo el ejemplo y digo, a ver, las retenciones persona moral. Yo hago retenciones por arrendamiento, pero en mi constancia de situación fiscal no tengo esa obligación de presentar declaraciones por retención por arrendamiento. No me parece. La pregunta es, ¿estaría yo obligado a presentarla de forma mensual todas las declaraciones, aunque fuesen en ceros, porque no caí en el supuesto de retención de renta? Es decir, ni siquiera arrendo. ¿Cómo voy a caer en ese supuesto? Yo les digo, no estarías obligado toda vez que no tienes esa, pero cayendo en el supuesto estarías obligado. Ahora bien, si solo fue un mes, pues tenías obligación ese mes. A mí me gusta presentarlas todas porque cuando presentas la declaración anual, los campos donde debiera de ir esa información de la declaración no tiene nada y dice no presentada. ¿En qué te afecta? En nada. ¿Te pueden multar? No. Pero sí se ve feo. Digo, a mí la verdad es que digo, preséntenla por favor porque se ve horrible que diga no presentada. No tienes operaciones con arrendamiento, yo la presento. Entonces, la respuesta es sí, tendrías que estar presentando tus declaraciones, aunque fueran en ceros, porque te puede llegar multa y ya, como vemos acá, se van a endurecer las sanciones y te podrían restringir. Es más, yo he visto casos en los cuales recicos, personas morales, no presentan declaraciones, su opinión está en positivo y no les llega nada. Y en cambio otro que solo un mes dejó de presentar una declaración o fue extemporánea, pero espontánea, les llega requerimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? No lo sabemos. No sabemos si es la IA o si es una persona que te tiene mala fe o tienes mala suerte, pero hay una ruleta donde caes, ¿no? Por tu RFC, no lo sabemos. Lo que sí sabemos que te puede caer o no, entonces preséntalas. Gracias, Muy doctor. bien, Ya terminamos con las dudas. Ya saben, nos las pueden seguir poniendo ahí en el chat y ahorita ya hacemos otro bloque de dudas antes de finalizar. claro. Muy bien, créditos fiscales firmes. Se restringe el certificado de sello digital a contribuyentes con créditos fiscales firmes no pagados. Cuando sus CFDIs emitidos en el ejercicio anterior, sería ejercicio inmediato anterior, superen 4 veces el monto histórico del crédito fiscal. Entonces, bajo esta premisa, si tus ingresos superaron el crédito fiscal por mucho, pues ya estás a punto de que te cancelen te suspendan o te restringan tu CCDE, toda vez que no has pagado tu crédito fiscal y van sobre aquellos que pidieron pago a plazos y que pagaron una o dos y ya dejaron de pagar. Entonces, desde la autoridad dice, pues es que me dejas como que a la mitad y no me defines y como ya hay un convenio entre tú y yo que ibas a pagar en plazo, si no lo terminas de pagar, pues ahí las disposiciones dicen que te puedan cobrar el 100% del remanente, ¿no? Entonces, aquí te van a endurecer las sanciones. Negativa de inscripción para personas morales, ya lo platicamos, que se faculta al SAT a negar la inscripción de personas morales al Registro Federal de Contribuyentes cuando detecten que su representante legal, algún socio o accionista o cualquier persona de su estructura orgánica, cualquier persona de su estructura orgánica esté vinculada a una empresa que se ubique en el supuesto de emisión de comprobantes fiscales falsos. Ya hablamos de lo que se refiere para que sea falso, tiene que estar ya publicado y estar ahí en la licita. Entonces yo voy a decir, oye, es que crees, tu socio veo que está bien, está ligado a una empresa facturera, por lo cual no lo vas a poder inscribir al RFC a esta persona moral. Entonces esta facultad van a poder, ya tiene el SAT a partir de 2026, y entonces ya
la inscripción de las personas morales, tú vas a poder ir con el notario, te va a dar tu acta, todo bien, vas a sacar su inscripción de persona moral, todo bien, ahí donde va a decir la autoridad, no, 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 ya revisé tus socios y no, o cuando vayas a tramitar tu fiel, ya ven que hoy a fuerzas tienes que llevar tu comprobante de domicilio, si no, no te dan tu fiel. Ahí en ese momento te pueden también revocar. Y, no, pues con que no te den la fiel, digo, te pueden inscribir, pero si no te dan la fiel, ¿qué haces? Tu empresa no va a caminar. Entonces, ahí pues, es donde la autoridad está echando mano de sus atributos y pues ahí con eso nos va a bloquear. Aunque es más, podrías hasta tramitar tu cuenta bancaria. ¿No? ¿De qué te va a servir si no puedes emitir comprobantes? Facilidades para reciclo, personas físicas, se libera a las personas físicas de reciclo de la obligación de presentar la declaración anual del ICR, no, ahí está ya. Facultades de la autoridad fiscal, uso de tecnología, artículo 42, tecnología en auditorías. La autoridad fiscal podrá autorizar el uso de herramientas tecnológicas para generar fotografías, audios o videos del desarrollo de las diligencias de visitas domiciliarias y verificación física de bienes en transporte. Informar al contribuyente auditado. La autoridad debe informar dentro de los 10 días hábiles posteriores al levantamiento del acta final o notificación del oficio de observaciones, los hechos o omisiones descubiertos en una auditoría al contribuyente, su representante legal y a los órganos de dirección de las personas morales. Ya le va a avisar a todo mundo. Entonces, si tú, contadorcito, pensás que tú lo podías resolver solo, en cuanto le notifiquen a los socios, pues, ¿qué crees que va a pasar? Depósitos bancarios, artículo 59. Se presumirá que los depósitos en cuentas bancarias cuyas sumas en el ejercicio fiscal sean superiores a 2 millones de pesos, 2.028.610 pesos, son ingresos por los que se deba pagar contribuciones cuando la persona no esté inscrita en el RFC o no esté obligada a llevar contabilidad. Todo esto para las personas que tengan depósitos en cuentas bancarias que piensen que están fuera del sistema toda vez que no están ni siquiera inscritos. Digan, pues no soy inscrito, muevo lana aquí y allá. A esas personas se presumirá, es decir, presuntivamente se les puede considerar ingreso y se les puede llegar al calcular presuntivamente un impuesto con sus respectivas sanciones. Entonces, hay que revisar esas cuentas bancarias donde solo supuestamente nosotros tenemos traspasos o que solo se lo utilizo como donativos o por ahí tuvimos les cuento, tuvimos ahí una asesoría donde se habían mal asesorado y decían que los depósitos en cuenta bancaria del cónyuge, que en este caso era una concubina, sus depósitos eran donativos, entonces no caía en el supuesto de donativos, y entonces considero que esos ingresos que estaba percibiendo esta persona física podrían ser susceptibles de presunción de omisión de ingresos por parte de la autoridad. Hay que tener cuidado con ello. Luego, servicios digitales y delitos fiscales. Acceso en línea a servicios digitales. Artículo 30b. Los contribuyentes que proporcionen servicios digitales deberán permitir a las autoridades fiscales en forma permanente el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información necesaria para comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de quienes, de los que prestan el servicio digital, no de todas las personas que reciben ese servicio. Entonces, no se preocupen por ese lado. Los pueden fiscalizar por cualquier otro lado, entonces por este no. Delitos relacionados con CFDI falsos. Se sancionará con las mismas penas a las plataformas de servicios digitales y a sus titulares que permitan la publicación de anuncios para la adquisición y enajenación de CFDI falsos o que amparen operaciones inexistentes. Entonces, por ahí, para aquellos que publican ahí anuncios de que no te preocupes, yo te ayudo, hay que tener cuidado. Presentación de documentación falsa, artículo 115 ter. Se impone una sanción de 3 a 6 años de prisión, es lo que les comentaba, aquí ya está la sanción, no existía. Sí, ok, sí se sanciona, sí podría ser un delito fiscal, pero no hay sanción, ¿va? Y ahí queda, ¿no? De 3 a 6 años de prisión a quien a sabiendas, fíjese, a sabiendas, declare hechos o datos falsos, o presente documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado en el Código Fiscal de la Federación. Y eso también viene a colación. Apenas estaba yo leyendo que se multó a unas empresas que entraron a hacer, eh, a, a querer prestar sus servicios al gobierno mediante licitación pública. Entonces vas tú a la licitación y le dices, oye, quiero entrar a trabajar contigo, dame toda esta información. Y tenían, imagínense, su opinión falsa a esa empresa. Y presenta una opinión positiva, le cambia la fecha, dice, aquí te va mi opinión positiva, entra al concurso, lo gana o lo pierde, como sea, no importa el caso, el punto es que la autoridad revisa la información y detecta
que le presentó esta documentación falsa, modificada, a sabiendas. Por eso la pregunta de hace rato es, oye, ¿qué pasa si mi CFDI está erróneo? No, no, no es falso, es erróneo, pues no es falso. Falso cuando yo altero, manipulo, hago lo necesario para parecer que es, pero no es. Entonces, bajo esta premisa de falsedad, están sancionando a estas empresas. Primero, ya no pueden entrar a concursos. Y segundo, los van a multar. Entonces, que estos son casos que la autoridad está poniendo atención porque al contribuyente se le hace muy sencillo modificar información. Imaginen que ustedes llegan y tienen una revisión y le dicen, no, no, es que no estoy vendiendo, aquí no vendo. Y entra la autoridad y detecta que por ahí tienen la impresora, tienen ahí algunas facturas impresas, tienen el material, tienen una personita y le preguntan a esta persona, oye, ¿tú estás facturando? Sí, yo ayer, ahorita me dijeron que no lo hiciera porque llegan ustedes. Ah, entonces toda esa información demuestra la falsedad, el actuar falso de las personas. Entonces ahí es donde la autoridad va a echar mano y va a decir, estoy demostrando con documental, con pruebas físicas, con digitales, que tú estás actuando de mala fe. Y entonces ahí es donde la autoridad va a demostrar esta falsedad o tiene más elementos para poder litigar esta parte. Dice, si Claro. presenta una DIOT complementaria de un ejercicio anterior, presentada en este año, ¿debo subirlo con el nuevo formato y en el nuevo aplicativo, aunque sea del año pasado, o Es mantengo correcto. los formatos anteriores? No, es correcto, ya es todo con el nuevo. De hecho, se publicó y se nos indicó que ya todo era con el nuevo formatito. La siguiente es, ¿se restringen sellos por presentar DIOT en cero? ¿Requieren que se presente correctamente y se haga una aclaración? ¿Recomienda que un abogado realice el escrito de aclaración? Sí, miren, aquí siempre yo les digo costo-beneficio. De entrada, si tú presentaste una deuda en ceros, pues estás actuando con falsedad si tuviste operaciones, si no tuviste, pues es correcto. Pero supongamos que la emitiste en cero y tú dices, ya me quiero corregir, está el principio de autocorrección, entonces te corriges, presentas tu DIOT correcta, con información, ya verás, y cuadrada con tu declaración. Como estás actuando de buena fe y estás corrigiéndote, no hay ningún problema en ese caso. Si tú vas a presentar un escrito, siempre yo recomiendo que preferentemente siempre tengan un abogado para todos sus temas, un especialista en la materia, lo cual a veces es costoso. Bajo esta premisa, pues a veces nosotros les mandamos material, les decimos, nosotros lo hacemos así. Normalmente cuando son temas litigiosos, donde ya hay un requerimiento, forzosamente tendrá que entrar un abogado que te apoye a la parte de la sintaxis y cómo elaborar tu escrito. No recomiendo que lo hagan cualquier persona. Siempre tiene que ser un especialista para que vaya perfecto. Puedas tener elementos para desvirtuar las consideraciones de la autoridad. Si lo haces tú o lo hace la inteligencia artificial y lo mandas, seguramente va a estar mal y vas a tener problemas en adelante. No vas a poder tener medios de defensa adecuados. Entonces, sí, si tienes un abogado a la mano y te cobra 2, 3 mil pesos y por ser la primera vez, pues conviene. Si no tienes presupuesto para eso, pues nosotros te apoyamos con el material. Y si tú lo puedes hacer, pues y solo, por ejemplo, hay unos rutinarios. De hecho, ahora que están llegando los comunicados y que hemos dado muchas clases al respecto, el comunicado te dice, detectamos discrepancias, corrígete. Tú vas corriendo, te corriges, presentas un escrito libre diciéndole a la autoridad, ya me corregí y perfecto. Te dice cerrado, exitoso y deja salvo las facultades de comprobación. Las facultades de comprobación es para verificar más adelante que esa corrección está bien, que es correcta y que no la hiciste nomás por contestar, porque muchos contestan, he visto unos escritos que contestan, pues si está mal la autoridad, tú dime cómo la corrijo, ¿no? Entonces, híjole, cuando uno lee esas cosas dice, aquí no pasó ni ningún abogado y ni Dios, porque esto está súper mal hecho. Pero sí es recomendable un abogado, siempre tengan a la mano nosotros nuestro abogado. Todas las dudas que tenemos en estos ámbitos, abogado, échame la mano, la revisa, hazlo así y procedemos. No se crean ustedes contadores abogados, no lo somos, somos especialistas contables, fiscales y siempre vamos de la mano con un abogado especialista en la materia que nos ayudará a mejorar y a dar una respuesta correcta. Buenos días. En SAT sale mi domicilio como no verificado. ¿Es un problema? Sí. ¿Ese trámite se tiene que solicitar? Sí. No verificado es que no ha ido la autoridad a revisar que efectivamente existes en ese domicilio. Tú entras y solicitas en un caso de aclaración, dice esta autoridad, de hecho ahí viene así, verificación de domicilio, búscalo tal cual, ahorita así que lo buscamos y te lo mandamos y solicita a la autoridad que vaya a hacer una verificación de domicilio, va a llegar,
va a levantar un cuestionario, te va a pedir una factura, te va a pedir tu acta constitutiva original y copias, te va a llevar la copia, te va a tomar fotografías, te va a preguntar al representante legal, va a verificar que están ahí todo el mundo, que están trabajando, que ese es tu domicilio fiscal, te va a dar una notificación de que ya fue, y más adelantito esto va a cambiar el estatus a verificado y no vas a tener ningún problema. Esto lo acabamos de hacer un trámite, creo que el año pasado hicimos un trámite para una empresa que importa y exporta, y la aduana le solicitó que tuviera su domicilio fiscal verificado, lo cual no lo tenía. Hicimos el trámite, tardaron creo que 15 días, menos de un mes en ir, y no lo verificaron y sin mayor problema. Es muy sencillo y no hay costo ni nada, entonces sí se recomienda que se haga la verificación. No vas a tener bien limpia tu casa y no vas a tener cosas ahí raras ni nada que pudiera simular otro tema, ¿no? Entonces, sí, sin problema. Para un contribuyente que factura ingresos exentos, ¿la DIOT se presenta en ceros? Factura, ingresos exentos, la DIO se presenta en ceros. Fíjate, dentro de tus obligaciones fiscales en tu constancia de situación fiscal, ¿tienes la obligación de informar operaciones con terceros? La respuesta es sí, sí estás obligado a hacerlo en ceros, porque la autoridad, ¿cómo sabe que tus ingresos, todos tus ingresos son exentos, ¿no? ¿Pudieras, yo pregunto, pudieras tener algún ingreso grabado? Ahora bien, esto estamos hablando de ingresos exentos, pero la DIO es para operaciones con terceros que te trasladan. Entonces, si tienes operaciones con IVA, aunque no te lo estés diciendo, vamos a decirle, si está exento prácticamente la DIOT, sí la presentarías si te estás dentro de esa causal, si tu concentración fiscal así lo dice, aunque no te acredites, por decirlo de alguna manera, el IVA y se convierte en un gasto, porque hay campos diseñados específicamente para eso. De hecho, esos fueron los cambios para este ejercicio, precisamente creo que de agosto para acá. Entonces la respuesta sería, si están obligados de acuerdo a tu constancia, sí sería, porque te lo van a requerir. Ya, con eso ya tenemos todas las preguntas. Pero pues bueno, también aquí con esta parte de las preguntas de la DIOD y todo eso, recuerden que con la nueva reforma yo creo que es muy importante precisamente estar ya no uno, sino dos pasos ante la autoridad. Hay que tratar de evitar presentar en cero si es que tenemos operaciones. Ahorita estamos viendo que todos estos comunicados que nos están llegando por diferencias o omisiones, no solamente ya es en cuanto al pago contra CFDIs, sino también contra las mismas declaraciones informativas que nosotros estamos informando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aparte ya vimos que la parte de los intereses ya subió, va a estar muy caro. Entonces, si ustedes ya determinaron pagos que se tienen que hacer, hagámoslo de una vez antes de que pase el año. Ahora sí que nos cueste más. De por sí ya cuando nos llegan comunicados de 3, 4 años, se convierte al doble del pago, pues con estos nuevos recargos que vamos a tener, pues ya va a ser 3 veces más o 2 veces más de lo que se debe. Entonces es muy importante ya poder estar presentando todo en tiempo. Si tenemos que presentar con información, hacerlo de forma correcta. Sé que es mucha carga de trabajo a veces lo que tenemos los contadores, pero ayudémonos de todas estas inteligencias artificiales para poder presentar en tiempo y en forma completa y correcta. O sea, ya no traten de hacer este tipo de situaciones de que no hagas la retención, al final si no las ahorramos. ¿Por qué? Porque estos FDIs pues también son validados en cierta forma. Y pues bueno, entonces vamos a finalizar, bueno, a dejarlos aquí con el doctor para finalizar. Mire, lo que estamos revisando ahorita y lo que estamos viendo, y les quería dejar aquí como en el proyecto de egresos, para que le echen un ojito, porque creo que siempre es importante, cuánto están ganando todos nuestros representantes, es decir, todo el personal que trabaja en las distintas áreas de gobierno. Siempre es importante porque te das una idea, ¿no? Lo que dicen ganar, y con respecto a todo lo que oímos en las noticias, con respecto a que les encontraron, les pusieron, les quitaron, que tenían propiedades, que ahora de repente ya tienen mansiones. Entonces, aquí vienen los sueldos y salarios del personal, los rangos y cuánto se pretende ganar, las prestaciones, presidencia de la República, la remuneración anual neta. Vámonos desde acá, quiero que lo empiecen a ver. Esto es de suma importancia que lo conozcan. Si no son adeptos a esta materia, no se preocupen, viene muy clarito, pero sí es importante. Por ejemplo, remuneración de anual del secretario general. Vienen todos los puestos importantes y todos los que se desprenden. Remuneraciones ordinarias de la presidenta de la República. Aquí queríamos llegar.
Presidencial. Aquí empieza. Remuneración de servidores públicos de la Federación. Y aquí viene, ¿no? Y vamos a empezar por la más importante. Nuestra presidenta. Remuneración ordinaria total líquida mensual neta de la presidenta de la República en pesos. Ella dice que su remuneración ordinaria son 134,000 pesos mensuales, impuestos 59,000, percepción líquida 193, de sueldo son 191, sueldo base, compensación. Miren, quiero que vean esta. Prima de antigüedad, 310 pesitos. Ayuda de despensa, 1,500 pesitos. Le va bien, ¿no? Seguro colectivo de retiro, 35 pesitos. Ahí está. Anual, 2 millones de pesos. Le retienen 800,000 pesos. Ahorro y todas las prestaciones que tiene. Y aquí van a encontrar todos y cada uno de los puestos jerárquicos, ¿no?, mayores, y lo que gana cada uno, y todos sus alternos, subalternos, de tal suerte que aquí vamos a ir viendo cómo y de qué manera se están distribuyendo estos dineros, para que ustedes conozcan un poquito más al detalle de qué y cómo se gasta el dinero. Por eso les dábamos este material para que ustedes pudieran revisarlo. Acá más adelante, por ejemplo, habla sobre el Senado, la Cámara de Diputados, cuánto ganan y cómo se distribuyen esos dineros, personal de mando, jefaturas, directores, secretarios, subdirectores, cómo se desprenden los órganos y cuánto se pretende crecer en un momento dado estos órganos. Remuneración anual de impuesto de un diputado, 1,307,000 pesos anuales, ¿no? Lo que dicen ganar. Ya ustedes sacarán sus conclusiones y van acorde y ad hoc con sus funciones y sus bienes, ¿no? Que hacen también ahí sus declaraciones. Entonces, esto es todo el material que les dejamos. Les pusimos, ya les pusimos en el grupo la publicación en el Diario Oficial de la Federación del código, lo que acabamos de platicar, lo que vendría siendo la ley del IEPS, la ley de ingresos de la Federación, la exposición de motivos, que te lo recomiendo, léanla por favor, exposición de motivos de la ley de ingresos, el proyecto de decretos que es el que estamos viendo ahorita, la exposición de motivos, esta es una maravilla, léanla por favor, la exposición de motivos, solo son 138 hojas, la verdad es que están muy digeribles y vienen concatenadas, y por favor lean las modificaciones una vez que ya estén en el Código Fiscal, léanlas cómo quedaron al final, no se vayan solos con cursos y materiales, lean todo lo que puedan, siempre es nuestra recomendación para que conozcan y puedan defenderse oportunamente. Hasta aquí sería nuestra participación, doctora. No sé si exista algo más, alguna duda, algún comentario adicional. Sí, no, pues yo creo que al final de cuentas, ya vimos lo más importante y esencial de las modificaciones que van a haber con este 2026. Recuerden que también vamos a tener aquí lo que sería la parte de la reforma laboral, en la cual vamos a estar platicando sobre lo que es la modificación al Infonavit, los nuevos costos laborales. Sabemos que va a subir ya el salario mínimo, varias cositas para que ustedes lo puedan considerar. Al final del día, esta parte va a pegar bastante en lo que es la parte de la proyección para lo que son todos sus gastos que vienen y pues obviamente no los agarre en curva. Lo que yo les comento de repente con la gente que nos habla y nos dice, oigan, ¿ustedes cómo ven la nueva, pues ahora sí que el nuevo año, ¿no? ¿Cómo va comenzando? Lo que es una realidad es que nosotros vamos viendo de una forma progresiva la disminución de los ingresos en varios de nuestros clientes, de tal forma que de repente era de que no, sí, hay que pagarles, no sé, hasta bonos si ustedes quieren a los empleados, hay que pagar eso, hay que pagar lo otro, y de repente ya no les está alcanzando ni siquiera para hacer el pago de los impuestos de forma normal. Entonces, yo les recomiendo, si les hacemos, digamos, un llamado para que ustedes se sienten un ratito hacer sus presupuestos que vienen para que el día de mañana no les pase esto, ¿no? Nosotros siempre les decimos a nuestros clientes, o de hecho ya saben, sí o sí tienen que pagar del 5 al 10 sus impuestos. O sea, no se esperen hasta el último día, porque precisamente, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una línea de captura generada y no se paga por falta de flujo.
Entonces, las autoridades de forma inmediata empiezan a mandarnos lo que son los comunicados, a veces para efectos del Seguro Social, ya ni siquiera se esperan a la fecha de pago, sino desde antes ya dicen, ah, mira, esta es una empresa que no paga en tiempo, mándale de una vez para que precisamente mínimo cobrarle lo que es la multa, recargos, actualizaciones, ejecución, etcétera, etcétera, aunque sabe que a lo mejor pagamos de forma recurrente, pero extemporáneamente. ¿Qué es lo que está pasando también con el SAT? Nos sigue mandando pues digamos, esas cartas de invitación de pagar esa línea de captura, aunque ya después se pagó con una complementaria, pero en ese momento no se pagó. Entonces, para la autoridad sigue siendo una línea de captura con falta de pago. Entonces, tengamos mucho cuidado en todos esos errores que lamentablemente nosotros mismos cometemos y que le damos herramientas a la autoridad para estarnos cobrando de una forma, y pues la verdad es que no solamente eso, hay que estar mandando la contestación de, oye, autoridad, ya te pagué, ¿no? Y aquí está el pago, y aquí está otro, y sí fue con otra línea, etcétera, etcétera, pero ya te pagué. Entonces nosotros le damos a la misma autoridad precisamente, pues ese tipo de situaciones para que nos sigan molestando. Al hacer la presentación de estas de DIOD en ceros, en pagos provisionales en ceros, cuando sí tenemos a veces ingresos, tratemos de quitarnos ese tipo de cosas y mejor hagamos unas finanzas limpias, una contabilidad limpia, pagos provisionales lo mejor hechos porque nos vamos a ahorrar muchísimo trabajo. Si de por sí no nos da tiempo con el día a día, ahora con la cantidad de comunicados que nos van a estar llegando, entonces menos nos vamos a dar abasto. Y es importante, a final de cuentas, solventarlos, darles respuesta, que la autoridad vea que no estamos omitiendo nada, que lo estamos haciendo de una forma correcta, pero pues a final del día hay que considerar eso, ¿no? Y pues bueno, ya les mandamos ahí el material. Uno ya se los mandé por el chat, lo que son las diapositivas que me pedían para que fueran ahí de la mano con el doctor Francisco. Ya se las mandamos también por el grupo de WhatsApp. Les vamos a estar mandando el material de todas estas disposiciones. De hecho, nos esperamos un poquito precisamente para que salieran. Ya se las mandamos con la modificación del diario oficial de ayer del 7 de noviembre. Vamos, en estos cursos de actualización, a final de cuentas, si vemos algo importante que tenemos que darles a conocer, se los vamos a dar a conocer también para que ustedes lo tengan de primera mano con todas estas, serie de cursos que vamos a estar dando en materia laboral. También vamos a ver la parte del juicio de amparo, muy importante, porque si antes la autoridad en cierta forma decía, a ver, primero vamos a revisar que está bien, que estás mal, y después llegamos a lo mejor al bloqueo de cuentas bancarias, ahora pareciera que ya lo puede hacer al revés. Primero te bloqueo y hasta que tú demuestres casi casi que de una forma correcta lo hiciste, que me pagaste de forma correcta, entonces ya veremos si te desbloqueo o te regreso la cantidad que tenemos ahí bloqueada. ¿Por qué? Porque ya es dinero del pueblo. Entonces, con esto cada vez la autoridad va teniendo más facultades, uno, de decir la inexistencia de las operaciones, número dos, de hacerte el bloqueo de cuentas bancarias, de quitarte los sellos digitales, y número tres, hasta que tú ya seas quien demuestre, y no al revés, que la autoridad sea quien demuestre, ya veremos si te desbloqueo o te regreso. Entonces hay que tener mucho cuidado, cada vez hay que hacer las cosas mejor. Nosotros con este tipo de cursos, con nuestras hojas de trabajo, siempre tratamos de darles las herramientas para que lo hagan de una forma sencilla. La verdad es que con mucho gusto, si ustedes tienen dudas, acérquense con nosotros, qué programas hacemos. Mucha gente dice, no, no lo quiero comprar porque cuesta mucho dinero. Sin embargo, hay empresas que manejan una N cantidad de operaciones y se tienen que sacar en tiempo y forma. Entonces, como esas empresas nosotros tenemos bastantes y no y entonces si nos da tiempo de hacerlo a nosotros, también les tendría que dar tiempo de hacerlo a ustedes, ¿no? De decir, ah, no, es que como no me da tiempo, presento todo en ceros. No, eso ya quítenselo de su cabeza. Esos son forma de trabajo de todos los contadores anteriores, que de hecho vemos que hay muchísimos errores de parte de ellos de no hacer esa validación de CFDIs que tiene directamente la autoridad en sus sistemas. Por eso es que básicamente es que llegan los comunicados de diferencias. ¿Por qué? Por no hacer esa validación contra los FDIs. Entonces, mejor su mayor trabajo, su mayor esfuerzo, dedíquenlo en verificar lo que está viendo la autoridad, en acomodar toda esa información que pudiera generar ese tipo de discrepancias, ese tipo de riesgos, y no a lo mejor en estar capturando de factura por factura, ¿no?
O sea, eso ya no. Traten de utilizar la inteligencia artificial, utilicen todos los sistemas que tenemos a su alcance para que a lo mejor por 3,000 pesos les haga la contabilidad de 100 empresas en un día y les dé más tiempo de precisamente hacerlo verdaderamente importante. Este tipo de operaciones que el día de mañana la autoridad puede decir, ¿sabes qué? Para mí todas son operaciones inexistentes y pues va para atrás todo, ¿no? Todo el gasto. Entonces imagínense qué fatal sería, ¿no? Que cuando la autoridad quiera recaudar, de repente nos diga este tipo de situaciones. Y pues bueno, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estén muy atentos, a final de cuentas vamos a hablar de muchísimas cosas. Todavía para el mes de enero vamos a hacer un último resumen importante de lo que veamos con respecto al cierre, de cómo van a quedar estas reformas. Vamos a dar también lo que es la parte del juicio de amparo. Vamos a estar dando lo de los cierres anuales también para que ustedes estén al pendiente. Si bien ya pueden ustedes empezar a hacer sus papeles de trabajo con los cursos que tenemos del año pasado, igual si requieren papeles de trabajo, con mucho gusto nos los hacen llegar para que después cualquier duda que tengan en lo que serían cursos más adelante las podamos ver. No importa que estemos viendo cuestiones laborales, siempre está con nosotros el contador Francisco, también podemos hablar de cuestiones fiscales y también no importa que estemos viendo cuestiones fiscales, si tienen dudas laborales, con mucho gusto los podemos ir viendo por este medio. Dudas con respecto al aguinaldo, también les estamos diciendo, váyanse preparando, ya preparen sus costos de aguinaldo para que ustedes sepan de cuánto va a ser el trancazo y estén preparados. De favor, ya estamos a punto de cerrar el año. Debemos de timbrar aguinaldo, vacaciones, prima vacacional de este año y PTU, porque si no, después para la anual va a ser un tema. Y también para poder acreditar que ustedes pagaron de forma correcta el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, y sin tener nada timbrado, no hay forma de acreditarlo. Y entonces recordemos también que ya la autoridad todas estas cuestiones fiscales las quiere meter en un tema penal. A lo mejor no nos va a poder meter a todos los contadores a la cárcel, pero sí nos va a pegar un buen susto. Nos está pegando ya un sustito desde ahorita. Así es que mejor antes de asustarnos hay que hacer las formas correctas, las cosas correctas. Fíjense que estén sus primas vacacionales timbradas, es un derecho obligatorio de los trabajadores que hayan dado todas las vacaciones a los trabajadores timbradas, porque si no después, como les digo, es un tema penal, no podemos tener esclavos a los trabajadores, no podemos decir, es que el trabajador no quería. No, no hay esclavos, los derechos no son irrenunciables, tenemos que tener todo esto timbrado para efectos de quitarnos cualquier problema laboral. Y más como sabemos que está la autoridad con respecto al REPSE, nueva forma de fiscalización, el REPSE, ojo, no solamente por las informativas cuatrimestrales. Ya nos tocó el caso esto se los vamos a exponer más adelantito, pero ya nos tocó el caso de las personas que les están llegando facultades de comprobación con respecto al seguro social y les llega el comunicado a todos sus clientes con respecto de que está en una revisión. Entonces, eso obliga todavía más a la persona física, porque los clientes dicen, ¿sabes qué? Ya me aprovecho, hasta que no me entregues tú de forma satisfactoria que sacaste esa auditoría, ya vamos a poder seguir prestando operaciones, ya te voy a poder pagar. Entonces, ya no solamente se queda contigo, ya también se lo da a conocer a todos tus clientes para que en cierta forma te presione en poder pagar. Pero bueno, todo esto les vamos a poder, se los vamos a dar a conocer más adelante. De hecho, por aquí nos dicen, ¿cómo timbras las vacaciones? No, las vacaciones, recordemos que como tal, se disfrutan, no se pagan. Y lo único que hay que hacer es como aquella distinción de lo que es el sueldo y de las vacaciones disfrutadas, pero sigue siendo sueldo, como bien lo comentas. Sin embargo, obviamente todavía lo refuerzas más si viene también considerada la prima vacacional. Si bien nosotros para efectos de no perder el control es que hoy tuvo un día, mañana otro, lo que sí pueden hacer es una cédula de trabajo de forma anual y timbrarlo en el mes de diciembre todo para que salga junto y a lo mejor con eso nosotros nos quitamos un poquito más de trabajo y solamente tenemos como complementario todos aquellos recibos de las vacaciones solicitadas por parte de los trabajadores para decir, mira, aquí fueron sus 12 días, 14, 18, lo que les correspondan que estuvo tomando y que a final de cuentas se timbraron en este recibo. ¿Por qué? Porque también si estamos hablando de 500, 1,000, 2,000 trabajadores, es un temita estar timbrando de a una y de dos, ¿no? Entonces, eso sí se lo pueden hacer, no viola nada.
No pasa nada, sin embargo, sí timbren para que el día de mañana no tengamos ningún tipo de riesgos en ese sentido. Y pues bueno, vamos a estar presentando precisamente los cierres anuales para efectos laborales, para efectos fiscales, para que ustedes lo vayan haciendo. Muchísimas gracias, muchas gracias, doctor Francisco, también ya para no quitarles de su sábado, que ya son sábados fríos, ya huele a Navidad, ya hay que ir a hacer las compras navideñas y todo lo demás. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, están en las redes sociales. Cualquier duda, con mucho gusto, coméntenos. Les hacemos llegar todos los formatos que ustedes requieran. Que estén muy bien y que tengan muy buen día. Doctora, perdón, Sí, hay sí, una sí. pregunta. Hay una todavía, antes de Sí, sí, cerrar, sí, ahí adelante. decía, ¿cómo timbrar, si se deben timbrar los viáticos? Nada más para hacer la aclaración, cuando usted les dan dinero a su personal, y con la finalidad de que la autoridad sepa que ese no es un ingreso acumulable para el trabajador, hay una opción de que lo pueden incluir dentro de su recibo de nómina o en un recibo adicional, decir, le di 1,000 pesos, me comprobó 1,000 pesos y queden ceros y ya, solo es informativo. Si le dieron ustedes 1,000 y él solo les compró 800, los 200 pesos, por así decir, remanente, sería ingreso acumulable. Hay un tope, no recuerdo si son de 2,000 pesos, donde no tienen por qué comprobar. Eso lo hacemos o lo decimos porque aquellas personas que reciben 20,000 pesos al mes de viáticos, pues obviamente la autoridad cuando los fiscaliza va a decir, ¿de dónde tienes tanta lana? ¿No? Es hasta más de tu sueldo. Entonces el recibo sirve para demostrar que el trabajador le depositaron, pero por cuestiones laborales. Entonces solo es como una referencia. El anexo 20 lo especifica correctamente. Es Sería todo, correcto. De doctora, hecho, por mi por ahí parte. les vamos a hacer llegar aquellas claves SAT que deben vincular a cada uno de las prestaciones, porque de repente también nos hemos dado cuenta que están mal timbradas o mal referenciadas, ¿no? Entonces, precisamente con motivo de hacer una buena referencia como debe de ser en este tema de, oye, y las vacaciones y bla, 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 les vamos a hacer una tablita ahí para que esté en un curso laboral que estemos viendo la parte fiscal, ahí el maestro nos los pueda explicar. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Estamos a sus órdenes como siempre, que estén muy bien. Hasta luego.